Damn. Hola, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar de violencia intrafamiliar y las consecuencias que esto conlleva. Pero primero, antes de toda la introducción y de toda la explicación que vamos a dar, les voy a dejar una pregunta abierta. ¿Qué es lo que es la violencia? Les pregunto a ustedes para que podamos contextualizar en lo que vamos a conversar. ¿Han vivido violencia? ¿Saben especificar qué tipos de violencia hay en Chile? Les dejo esa pregunta. Bienvenidos. La violencia intrafamiliar y sus consecuencias es todo lo que afecta a la integridad física o psíquica que se comete contra integrantes de la familia, propios o del esposo, conviviente, tales como padres, abuelos, bisabuelos, hijos, nietos, bisnietos, nueras, yernos, hermanos, tíos, sobrinos, cuñados, esposo, esposa, conviviente o ex esposo, exconviviente, padre, madre, hijo en común, menores de 18 años, discapacitados o mayores de 60 años, dependiente del grupo familiar. Pero nos centraremos en la violencia intrafamiliar. Toda acción u omisión que consista en maltrato físico, psicológico, sexual, ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o además integrantes del núcleo familiar. Dentro de la violencia intrafamiliar hay distintas clases de violencia. Está la violencia física, que son los actos de fuerza que causan daño, dolor o sufrimiento físico en la persona. Está el psicológico, que es todo acto u omisión que cause daño a la autoestima, salud mental de otros miembros de la familia, dolor, perturbación emocional, alteración psicológica, disminución de la autoestima de la mujer o el grupo familiar. Está la sexual también, que son todos aquellos actos de connotación sexual directos o indirectos perpetrados generalmente por el hombre contra la mujer con el objetivo de humillarla, degradarla y causarle sufrimiento en contra de su voluntad. Está la económica, que son todos los actos de medida tomadas por el agresor u omisión que afecten la sobrevivencia de la mujer o hijos con el despojo o destrucción de sus bienes personales de la sociedad. Están las consecuencias de la violencia intrafamiliar. ¿Cuáles son? La violencia que comienza con amenazas puede terminar en homicidio, suicidio forzado, muerte por lesiones. Están las lesiones físicas, que van desde un golpe, incapacidad hasta la muerte. Están las lesiones psicológicas, generando enfermedades a largo plazo, como el estrés y depresión, sentimientos de temor, culpa, desvalorización, vergüenza, desconfianza y aislamiento. Pero también podemos ver la violencia de género. La violencia de género es una forma específica de violencia hacia la mujer o hacia el hombre. Es todo acto de violencia física o psíquica, incluidas las agresiones de libertad sexual, las amenazas, la privación de libertad. Como manifestación de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de sus novios, maridos, etc. ¿Cómo se manifiestan los distintos tipos de violencia de género? Está la física, que ya la habíamos mencionado, pero aquí van las características. Es el que te empuja, te patea, te da cachetazos, te arrincona o te inmoviliza, te arroja objetos. Está la psicológica, la que daña tu autoestima, la que te insulta y humilla, te descalifica, te aísla, te cela demasiado, te vigila permanentemente. Está la sexual, que se apropia de tu sexualidad, la que te obliga a tener sexo y te exige a tener prácticas que no quieres ejercer. Si se niega a usar preservativo, si te obliga a tener sexo con otras personas. Está la simbólica, la que refuerza roles y estereotipos, como puede ser la publicidad, mostrando a la mujer constantemente como madre y ama de casa. Está la TV, mostrando a la mujer permanentemente como un objeto sexual. Está la patrimonial y económica, que se apropia del dinero y de los bienes, te priva del dinero a ti y a tus hijos, y se queda con los ingresos propios o los de ambos, la que te impide generar ingresos. Pero hay diferencias entre la violencia familiar, intrafamiliar y violencia de género. Está la violencia intrafamiliar, que es un tipo específico de violencia. También la llamada violencia doméstica o familiar, entendiendo esta como el uso de la fuerza física o psicológica que se ejerce sobre algún o algunos de los individuos que viven en el hogar.
Está la violencia de género. Se trata de una violencia que afecta a las mujeres por el mero hecho de serlo. Constituye un atentado contra la integridad, dignidad y la libertad de las mujeres. Y actualmente, obviamente, incluimos a los hombres, como lo dice y lo menciona el Ministerio de Cernameg. Vamos a agregar la violencia escolar. ¿Por qué menciono la violencia escolar? Es una consecuencia de la violencia intrafamiliar. Es una de las consecuencias. Siempre tenemos que evaluar el por qué un niño, una niña o un adolescente es violento. Siempre hay una raíz de esta violencia. Puede ser de una violencia verbal hacia otros, puede ser una violencia física hacia otros, puede ser descalificando a otros. O puede ser que pueda ser una persona retraída, una persona que le cueste mucho comunicarse. Siempre podemos poner los dos polos. Puede ser una persona muy extrovertida, con mucho carácter y con una rabia exacerbada. O puede haber, por ejemplo, una persona que puede ser más tímida y más retraída, que le cueste comunicarse. Puede ser la raíz de esto la violencia intrafamiliar. Una violencia desatada desde los padres, desde los abuelos o con quienes vivan los menores de edad. La violencia escolar propiamente tal se denomina como violencia escolar a aquellas acciones que van dirigidas contra algunos integrantes de la comunidad escolar, alumnos, profesores, directores o personal que trabaje dentro del establecimiento. Hablamos de intenciones de dañar y que pueden suceder dentro de la institución educativa, pero también podemos mencionar dónde denunciar, que aquí lo puedo decir. O también los teléfonos de las instituciones que trabajan de manera interna con profesionales expertos en esta temática, que están acá. Espero que esta cápsula les haya ayudado a poder tener mayores herramientas respecto a este tema. Espero también que hayan podido interiorizar y poder entender de mejor forma cómo podemos abordar y ayudar a nuestros estudiantes. Nos vemos. Hasta pronto.